Muy buenos días a todos. A continuación estaremos presentando el informe de indicadores financieros correspondiente al mes de julio. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, que es analista de cuentas monetarias, financieras y fiscales. Em, Muy buenos días a todos. Voy a pasar a presentar los resultados correspondientes al mes de julio de 2024 de los indicadores financieros. Primeramente vamos a la parte de tasas de interés, donde podemos observar que durante el mes de julio el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional tuvo una reducción del 13,81 al 13,54%. En cuanto a los segmentos de préstamos por préstamo de la cartera bancaria, podemos ver que la tasa promedio de los préstamos de consumo en moneda nacional se mantuvo prácticamente casi sin cambio y alcanza el 19,67%. En cuanto al promedio correspondiente a los préstamos comerciales, este sí se redujo y alcanza el 10,95%. El promedio para los préstamos para la vivienda tuvo una leve caída y alcanza el 9,64%, y el promedio correspondiente a préstamos de desarrollo bajó y alcanza el 9,33%. En cuanto al promedio correspondiente a las tasas pasivas en moneda nacional del sistema bancario, podemos observar que este promedio tuvo una subida y alcanza el 4,59%. En cuanto a los segmentos de depósito, vemos que el promedio correspondiente a la tasa de los CDA tuvo un incremento y alcanza el 7,69%. La tasa de los depósitos a la vista también tuvo una leve subida y alcanza el 0,96%. Y el promedio de los depósitos a plazo subió y alcanza el 7,71%. En cuanto a la curva de rendimientos de los CDA en moneda nacional, podemos observar que la curva de rendimientos correspondiente al mes de julio se mantuvo por encima de la curva de rendimientos correspondiente al mes de junio para todos los plazos, excepto para los CDAs con un plazo igual o menor a 180 días. La tasa promedio en moneda extranjera del sistema bancario tuvo una leve subida y alcanza el 8,46%. En cuanto al promedio de los préstamos de consumo, este se redujo y alcanza el 8,16%. El promedio correspondiente a los préstamos comerciales tuvo un leve incremento y alcanza el 8,56%. El promedio de los préstamos para la vivienda alcanza al mes de julio el 8,51%, y el de los préstamos de desarrollo se redujo y alcanza el 8,29%. En cuanto a las tasas pasivas, al promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera, podemos observar que este se mantuvo casi constante y alcanza el 3,71%. El promedio correspondiente de los CDAs al mes de julio alcanzó el 5,84%. En cuanto a los depósitos a la vista, este tuvo una subida y alcanza el 0,60%, y de los depósitos a plazo bajó y alcanza el 2,03%. En cuanto a la curva de rendimientos correspondiente al mes de julio, podemos observar que esta se mantuvo por debajo de la curva de rendimientos correspondiente al mes de junio de 2024, excepto para los CDA con plazo de hasta 180 días. En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda nacional, este eh, alcanzó un valor de 8,95%. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera tuvo una leve subida y alcanza el 4,75%. En cuanto a las tasas activas correspondientes a los préstamos comerciales con plazo menor a un año, podemos observar que la tasa máxima observada fue del 19,92% y la tasa mínima fue del 7,85%. Los préstamos comerciales con plazo mayor a un año registraron una tasa máxima del 18,97% y una tasa mínima del 9,08%. En cuanto a los préstamos de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima observada fue del 28,47% y la tasa mínima fue del 8,42%. Los préstamos de consumo con plazo mayor a un año tuvieron una tasa máxima del 28,45% y una tasa mínima del 12,39%. En cuanto a los préstamos de tarjeta de crédito, podemos ver que la tasa máxima fue del 16,46% y la tasa mínima fue del 14,66%. En cuanto a las operaciones del mercado bursátil, podemos observar que al mes de julio el valor de las operaciones del mercado bursátil alcanzó un valor de 4,67 billones de guaraníes. El 84,18% corresponden a operaciones en el mercado secundario y el 15,82% de las operaciones corresponden al mercado primario
durante el mes de julio. El 1,23% corresponde a operaciones por renta variable, el 71,93% corresponde a reportos y el 26,84% a renta fija. El volumen acumulado al mes de julio de 2024 alcanza 26,4 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento interanual del 44,74% con respecto al volumen acumulado a julio de 2023. El 10% el 10% de las operaciones acumuladas al mes de julio son en el mercado primario y el 90% son en el mercado secundario. El volumen negociado acumulado en bolsa en los últimos 12 meses, o sea, con respecto a julio del año pasado, alcanzó 48,47 billones de guaraníes, lo que representa un valor del 14,5% del PIB y también representa un valor del 31,50% con respecto a los créditos bancarios totales. En cuanto a la profundización del sistema financiero, observamos que los depósitos totales alcanzan un valor del 46,27% del PIB y los créditos bancarios alcanzan un valor del 44,61% del PIB. También pasando a los indicadores de solidez financiera, podemos ver que la liquidez actualmente alcanza el 32,89%, la rentabilidad alcanza un 22,44%, la morosidad llega al 2,91% y la solvencia alcanza el 17,24%. El 11,71% de los créditos bancarios están clasificados como renovados, el 0,78% son refinanciados y el 1,82% son reestructurados. El 1,33% del total de créditos bancarios de la cartera bancaria corresponde a medidas excepcionales de lucha contra el COVID. El 0,78% son medidas transitorias de liquidez. Los créditos vencidos o morosos alcanzan el 2,91% y la cartera clasificada como 3R mencionada anteriormente alcanza el 14,31%. En cuanto a los depósitos totales del sistema bancario, incluyendo el sector público y privado y en ambas monedas, la cartera alcanza un valor de 157,4 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento interanual del 10,85%. Los depósitos totales, pero solamente en moneda nacional, alcanzaron un valor de 84,3 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 12,63%. Los depósitos totales en moneda extranjera alcanzaron un valor de 9.639 millones de dólares y esto representa un crecimiento interanual del 4,64%. Los créditos totales del sistema bancario, incluyendo ambas monedas y del sector público y privado, alcanzó un valor del 153,8 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 16,30%. En cuanto a los créditos por actividades, podemos observar que los créditos otorgados a sectores clasificados como otros sectores tuvieron el crecimiento más significativo con un crecimiento interanual del 50,4%. En cuanto a los créditos por actividad pero en moneda nacional, el sector financiero tuvo el crecimiento más significativo con un crecimiento interanual del 36,88%. Los préstamos de consumo fueron el principal segmento de los préstamos concebidos por los bancos en moneda nacional, con una participación del 27,32% de la cartera de préstamos bancarios. Los créditos totales concedidos por actividad en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 18%, siendo el sector otros préstamos el que tuvo el crecimiento más significativo, con un crecimiento del 49,28% interanual. La agricultura tuvo la participación más importante en los créditos bancarios otorgados en moneda extranjera, con una participación del 32,97%. En cuanto a la morosidad por actividad, observamos que el sector financiero tuvo la morosidad más baja en el mes de julio con una morosidad del 0,17%. En cuanto a las fuentes de fondeo, observamos que los depósitos constituyeron el 84,4% del total de fondeo del sistema bancario, seguido por préstamos del exterior con una participación del 7,61%. El valor de todas las fuentes de fondeo alcanzó el 186,4 billones de guaraníes, siendo la principal fuente los depósitos con un valor de 157,4 billones. Ahora pasando a la evolución de los créditos del sector privado provenientes tanto de bancos como de financieras, observamos que los créditos totales al sector privado tuvieron un crecimiento
del 13,23% sin efecto cambiario, en tanto que con efecto cambiario el crecimiento fue del 14,74%. Los créditos al sector privado en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 14,55% y en moneda extranjera el crecimiento fue del 10,53%. Los depósitos tuvieron un crecimiento con efecto cambiario del 10,69% y sin efecto cambiario del 9,19%. Los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 11,48% y en moneda extranjera la expansión fue del 5,67%. La evolución de los créditos y los depósitos desestacionalizados, en términos mensuales, podemos observar que los depósitos mensuales tuvieron un crecimiento desestacionalizado del 1,19%. Los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 1%. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron una caída mensual del 0,19% y los créditos en moneda extranjera tuvieron un leve crecimiento mensual del 0,13%. En cuanto a los préstamos de tarjeta de créditos, el valor de los préstamos de tarjeta de créditos de banco y financiera al mes de julio alcanzó 4,39 billones de guaraníes. Esto representa un crecimiento interanual del 15,60% y también representa una variación acumulada con respecto a septiembre de 2015, que es cuando se aprobó la ley de regulación de tarjeta de crédito. El crecimiento fue del 41,4%. El crecimiento más significativo se dio en los préstamos de en las líneas de tarjeta de crédito con valor igual o mayor a 10 millones de guaraníes, que tuvo una variación acumulada del 60,7%. En cuanto a la morosidad del sector de tarjeta de crédito, al mes de julio alcanzó una morosidad del 5%, siendo la morosidad más baja la correspondiente a las líneas de tarjeta de crédito con valor igual o mayor a 10 millones de guaraníes, con una morosidad del 3,2%. Como comentarios finales, en julio el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional se redujo en términos mensuales e interanuales. Desagregado por cartera, en moneda nacional se observaron reducciones mensuales e interanuales en las tasas de los préstamos para la vivienda, desarrollo, consumo y comerciales. El promedio de las tasas de interés pasivas se incrementó con relación al resultado del mes anterior, pero disminuyó en términos interanuales. El promedio ponderado de las tasas de interés activa en moneda extranjera observada en julio de 2024 se incrementó en términos mensuales e interanuales. Desagregado por cartera, se constatan aumentos mensuales en las tasas de los préstamos comerciales, en tanto que el promedio de los préstamos de consumo, vivienda y desarrollo disminuyeron. El promedio ponderado de las tasas de interés pasiva en moneda extranjera se incrementó en forma interanual. Desagregado por plazos, las tasas de la OCDE en moneda extranjera fue similar al resultado de junio, en tanto que las tasas de los depósitos a la vista se incrementaron y las tasas de los depósitos a plazo disminuyeron, ambos en términos mensuales. El saldo de los créditos en moneda nacional continúa creciendo a un buen ritmo en términos interanuales, con un crecimiento del 14,55%. Asimismo, el saldo de los créditos en moneda extranjera sigue mostrando un buen dinamismo, tuvo un crecimiento del 10,53%. El saldo de los depósitos en moneda nacional también continúa expandiéndose con un crecimiento del 11,48%. Los depósitos en moneda extranjera continúan creciendo y alcanzan el 5,67%. Ajustados por estacionalidad, los créditos en moneda nacional crecieron mensualmente con el 1%. Los créditos desestacionalizados muestran una variación mensual positiva del 0,13%. Los depósitos desestacionalizados los datos desestacionalizados de los depósitos en moneda nacional también muestran un crecimiento con respecto al mes previo del 1,19%, tanto que los depósitos en moneda extranjera se redujeron levemente con respecto al mes anterior, con una caída del 0,19%.